y a todos. Buenas noches, es un gusto verlas y verlos por acá. Realmente nos alegra mucho la presencia de todas y todos ustedes esta noche en que continuamos con nuestro ciclo de conferencias y charlas en celebración del mes de la Biblia. Así que de parte de la Congregación de las Hermanas de Sion y el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas, es un gusto verlas y verlos por acá y reunirnos en una charla más esta noche. El pasado 16 de julio del presente año, el Papa Francisco emitió la carta apostólica Traditionis Custodes, custodios de la tradición, donde restringe la celebración de la misa tridentina o del rito latino romano para que sea regulada por el obispo diocesano. Aunque este tema es de carácter más eclesiológico y litúrgico y no tanto estrictamente bíblico, lo hemos querido abordar esta noche por su actualidad y la controversia que de alguna manera en algunos lugares y concretamente en nuestro medio católico ha planteado. Y para eso hemos invitado a un experto, un conocedor del tema, como lo es el profesor Angelo Cardita. El profesor Cardita es doctor en teología sistemática con especialidad en teología sacramental por el Pontificio Ateneo San Angelo de Roma. Actualmente es profesor titular de liturgia y teología sacramental de la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Y él es... Creo que Perdón, sí. Ahí se me está. fue ahí estoy de nuevo. Y esta noche el profesor Cardita nos va a presentar el tema La unidad de la Iglesia y la controversia litúrgica a raíz de Traditionis Custodes. Como siempre, el profesor Cardita va a presentarnos su charla durante unos 45 minutos y luego vamos a tener un periodo de preguntas, respuestas, comentarios, etcétera. Les pedimos por favor que durante la presentación del profesor mantengamos por favor los micrófonos cerrados para no interrumpir al expositor. Y antes de darle la palabra al profesor Cardita, tenemos unas palabras del profesor Hansel Zúñiga que se va a dirigir a nosotros. Adelante, Hansel. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias a todos y todas quienes están presentes en esta charla y en particular simplemente hacer un agradecimiento previo a Ángelo por la aceptación de esta charla. Aunque efectivamente no es un tema de manera o estrictamente bíblico como los que se trabajan durante el mes de septiembre en el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, eh, sí es un tema de actualidad y de vigencia y que en Costa Rica inclusive vimos distintas manifestaciones en redes sociales, en periódicos y demás ante este motu propio, ¿verdad?, del Papa Francisco. Y quién mejor que alguien como él para poder explicarnos un poco el proceso o lo que ha significado y contextualizarnos un poco el asunto de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Aquí se hace un clic directo con Serhuc, porque las reformas del Concilio Vaticano II, la manera de pensar más que renovarlo todo, sino también el hecho de ir a las fuentes de la tradición, de la escritura, del mismo proceso de culto y de celebración, es algo que el concilio tuvo muy claro y el concilio Vaticano II, que es
heredero de los concilios anteriores, y eso es algo que reconocemos en esta dinámica de reconciliación con los demás concilios y con la misma tradición eclesial. El concilio, el primer documento que publicó, no fue un documento sobre eclesiología, no fue el documento sobre la palabra de Dios, sino que fue el documento sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Entonces, sobre ella se montó, podríamos decir, todo este proceso de renovación y el proceso que después de en los años 70, con el concilium, es decir, con el consejo de personas que llevaron a la práctica estas reformas de la Sacrosanctum Concilium, ha llegado hoy día hasta nosotros. Entonces es un gusto. Angelo es un buen amigo y además es un colaborador de hace bastantes años de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y de alguna forma esperamos tenerlo también más presente en la UL en varias actividades. Angelo, muchas gracias y estamos en tus manos. Muchas gracias a ustedes, a Hernán, a Rodríguez y a Ansel. Son palabras muy amables y sinceras, me parece. También me parece que yo no soy muy necesario porque las explicaciones aportadas ahora mismo por Ansel son muy correctas y muy precisas. La referencia al concilio, el hecho de que el concilio empieza sus trabajos y su dinámica por las cuestiones litúrgicas, y el significado de ese proceso para la renovación, para la idea de una reforma. Otros documentos del concilio llegarán a decir que la Iglesia tiene que estar siempre en proceso de reforma, Iglesia semper reformanda. Eso será dicho, será afirmado de una manera muy clara en el documento sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Hay un otro aspecto que crea un punto de conexión entre esta cuestión de la reforma litúrgica, del misal anterior a la reforma litúrgica, del hecho de retomar o no el misal anterior a la reforma litúrgica del Vaticano II y el centro, y vuestro centro de estudios y el tema concretamente de la relación entre cristianos y judíos, que es precisamente el hecho de que el misal en cuestión, el misal que teníamos en la Iglesia Católica hasta el año 62, el año 62 empieza también el concilio, el cual va a desarrollarse hasta el año 65, y en ese contexto es ordenada la reforma de la liturgia, la cual la publicación del nuevo misal la tendremos en el año 1970. Entonces hay aquí un periodo que considerar. Entonces en el misal que teníamos que los grupos tradicionalistas piden que se siga teniendo la posibilidad de utilizar, y que está en cuestión con esta nueva carta apostólica del Papa Francisco. En ese misal tenemos el Viernes Santo una plegaria por la conversión de los judíos. Y también tenemos una plegaria correspondiente por nuestros hermanos judíos en el nuevo misal. Nuevo no es la buena manera de hablar, pero en el misal reformado, después por orden del Concilio Vaticano II.
Entonces es muy interesante para nosotros hoy empezar por ahí. La plegaria del misal antes de la reforma pedía a Dios la conversión de los judíos en términos de, un poco negativos, en términos de... se hacía una descripción de los judíos como un grupo de personas que estaba cerrada a la revelación de Dios, que no había reconocido el Hijo de Dios en Jesucristo, naturalmente. Entonces ellos, se pide a Dios que retire el velo que cubre el corazón de los judíos. Entonces tienen el corazón cubierto. En la revisión de esta misma plegaria, en el misal reformado, de acuerdo con la doctrina y la visión pastoral del Concilio Vaticano II, esta plegaria es una plegaria que hace memoria del lugar y de la importancia del pueblo judío en la historia de la revelación. Entonces se pide por los judíos, se pide a Dios que se recuerde de los judíos a quienes Dios ha hablado en primer lugar. Entonces ya no son aquellos que tienen el corazón cubierto y rechazan la revelación. Al contrario, los judíos son ahora los primeros que han escuchado y han respondido a la palabra de la revelación de Dios. Se pide además que ellos progresen en el camino del amor, del nombre de Dios y en la fidelidad a la alianza con Dios. Es decir, que esta plegaria reconoce la validad de la alianza de Dios con su pueblo, la validad de la primera alianza. Y de hecho, esto corresponde a, por ejemplo, a la manera en la cual Pablo habla un poco del mismo tema en la carta a los romanos. Los cristianos, para Pablo, no son una nueva religión. Siguen siendo judíos, siguen siendo los destinatarios de la alianza de Dios. De hecho, para Pablo, los cristianos, este grupo de cristianos, este grupo de judíos que siguen a Cristo, son la nueva rama, la rama que trae nueva vida al árbol de la alianza. Entonces, de alguna manera, el tema de vuestro centro de estudios y encuentro está implicado en esta cuestión de la reforma, aceptación u rechazo de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Empecemos ahora de manera más concreta, hablemos ahora de manera más concreta sobre esta carta apostólica dicha motu proprio. Es una expresión latina para decir que el Papa ha escrito, ha redactado de su propia mano esta carta. O sea que esto viene de prácticas antiguas. Es decir, que el Papa no ha dictado
que un otro escribió, sino que él mismo cogió la pena y escribió la carta en cuestión. Pero hoy este término técnico es utilizado para decir que es una pequeña carta del Papa, no es una encíclica que es más larga y profunda, con más reflexión, sino es una carta más breve. Entonces, en esta carta lo que el Papa hace es explicar que la ley de la fe, de acuerdo con la reforma, de acuerdo con el concilio y con la etapa que el concilio representa para la vida de la Iglesia, que esta ley de la fe se encuentra de forma exclusiva, únicamente, en los libros litúrgicos de la Reforma litúrgica, aprovados por el Papa por el Papa Pablo VI y después por el Papa Juan Pablo II. Pero esta sería, me parece, una lectura un poco rápida y muy sencilla de esta carta, de este documento. Es importante de leer también perdonad la posibilidad de confusión, pero la carta apostólica se hace acompañar de una carta explicativa del Papa. Entonces, dos cartas. Una es el documento con un carácter jurídico muy claro. La otra es una carta que explica un poco las razones, la motivación de la decisión, de las decisiones. Entonces, esta carta explicativa es muy importante. La lectura de las dos cartas, de la lectura de las dos cartas, podemos retirar 4 grandes aspectos que hay que considerar en esta cuestión. El primer aspecto y el más importante es la comprensión del Concilio Vaticano II para la vida de la Iglesia actual. Entonces, el Vaticano II es descrito como la última etapa de la gran tradición de la Iglesia. De la tradición que es naturalmente orientada, sigue bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, la reunión de los obispos y de los padres conciliares es integrada bajo esta acción del Espíritu Santo durante los trabajos del concilio, pero en continuidad o en relación con la grande tradición. Entonces, este es un primer aspecto muy importante de este documento. El otro aspecto es el que corresponde al tema, al título que hemos dado a la charla de hoy con vosotros, la cuestión de la unidad de la Iglesia. Es porque, según el Papa Francisco, es porque esta unidad, este criterio de la unidad no está siendo respetado, es por esta razón que se toma esta decisión de una manera muy cercana, yo diría de esta manera. O sea, la razón cercana, inmediata de la decisión es la cuestión de la unidad, la preservación de la unidad. Hay más cosas que decir sobre esta cuestión, como es el tema general de hoy, entonces ya retornaré a este tema a continuación. El otro aspecto muy importante y también me parece muy olvidado en estos últimos 50, 60 años después del concilio, es la importancia
dada a los obispos como los primeros responsables de la vida litúrgica de cada iglesia particular. Esto es afirmado por medio de una referencia al decreto conciliar Christus Dominus, que es el decreto sobre el ministerio de los obispos en las iglesias particulares. Entonces se cita ese decreto para decir que los obispos son los custodios, promotores y los primeros responsables de la vida litúrgica de los diócesis. Eso es muy importante porque esa es mi percepción. Me parece que muchas veces la vida litúrgica es percibida desde el punto de vista de la vida de las parroquias y por tanto el obispo es una figura muy, muy lejana y por veces invisible desde el punto de vista de la comunidad parroquial. Lo mismo desde el punto de vista de los grupos. Entonces hay aquí algo que recuperar desde el punto de vista de la iglesia como iglesia diocesana, como iglesia local, que es también un punto importante de la eclesiología del Concilio Vaticano II y de la, ¿cómo llamarle? Del rescate de la sacramentalidad del ministerio episcopal. Con el concilio, el ministerio episcopal deja de ser un ministerio honorífico para pasar a ser un verdadero ministerio, un servicio, o sea, de un modelo de poder y gloria, pasamos a un modelo de servicio, a un modelo ministerial. Entonces, los obispos son los primeros que son implicados en esta pequeña, grande revolución. Y el último, yo había hablado de 4 aspectos, el último aspecto es la cuestión a la cual ya hice referencia de los libros litúrgicos como expresión de la fe. Esta visión me parece un poco limitada porque el libro litúrgico está al servicio de la celebración. Pero se intenta subrayar la importancia de los nuevos libros litúrgicos después de la Reforma. De hecho, si nosotros no consideramos la cuestión de los obispos, la importancia de los obispos, ni la cuestión del concilio, los dos aspectos, la cuestión de la unidad de la Iglesia y la cuestión de los libros litúrgicos como expresión de la ley de la fe, estos dos aspectos siguen de alguna manera dependientes de la situación creada por Summorum Pontificum. Y ya desarrollaré este aspecto a continuación. Aún como manera de preparar el terreno, quisiera introducir una palabra sobre la forma como el Papa Francisco integra las cuestiones litúrgicas en su ministerio. Porque me parece que eso puede darnos una llave muy interesante para comprender lo que está pasando. El Papa no puede ser descrito como un Papa litúrgico, digamos así. No es el Papa que manifiesta preocupaciones litúrgicas muy evidentes. Más bien se diría que es un Papa con preocupaciones de tipo
evangelizador o de renovación global de la vida de la iglesia, de diálogo con el mundo. Entonces, parece que la dimensión litúrgica no es aquella que preocupa más inmediatamente al Papa Francisco. Sin embargo, me parece que la actividad del Papa Francisco, las decisiones del Papa Francisco que pueden implicar la liturgia, creo que pueden caracterizarse como un seguir por los trazos del Concilio Vaticano II. O sea, es como que un regresar al concilio para caminar con el concilio y progresar con el concilio. Algunos ejemplos. El documento publicado por el Papa, voy a verificar la fecha de publicación porque no tengo todo en mi memoria. El documento Magnum Principium del año 2017 es un documento sobre las traducciones bíblicas. Pero en ese documento sobre las traducciones bíblicas lo que se hace también es dar otra vez a las conferencias episcopales el control del proceso de la traducción de la Biblia. Y también en lo que respecta a la idea misma de traducción, se toma distancia respecto a una traducción literal, porque liturgiam authenticam había de alguna manera impuesto ese paradigma de una traducción literal del latín hacia las lenguas vivas. Entonces el Papa lo que hace es reformular la concepción misma de traducción como un proceso que implica, de hecho, un texto que ya está, que viene del pasado y en este caso viene de una u otra lengua, pero hay que considerar también los receptores y el contexto de los receptores. De hecho, lo que el Papa dice es que hay que considerar el acto comunicativo global. Entonces, eso es muy importante. Entonces, de alguna manera, el Papa está regresando a la primera concepción de la traducción, de las traducciones bíblicas y litúrgicas, de los años 64. La primera instrucción fue sobre las traducciones y tenemos ahí esta concepción larga de la traducción y no una concepción literal. Más recientemente, el Papa Francisco, creo que eso es más conocido que la cuestión de las traducciones, abrió de alguna manera, no sé si es el término correcto, pero abrió los ministerios dichos laicales. Yo prefiero los ministerios bautismales, abrió los ministerios bautismales a las mujeres, porque la disciplina anterior por el Papa Pablo VI reservaba el ministerio a los cristianos de sexo masculino, los ministerios laicales. De hecho, los ministerios laicales no se han desarrollado mucho desde el punto de vista de una institución litúrgica, tal vez por esa cuestión, pero se han desarrollado en la práctica de las comunidades cristianas. Entonces teníamos esta situación. De hecho, tenemos ministerios litúrgicos, pero de derecho reciben ministerios litúrgicos laicales aquellos que son destinados a los órdenes sagrados, al sacramento del orden. Lo que no corresponde a la articulación querida por el concilio entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Estoy haciendo referencia a Lumen Gentium número 10.
11 también, un poquito, pero más sobre esta cuestión el 10. Entonces, una vez más, parece que el Papa regresa al concilio, al meollo del concilio, para caminar con el concilio y progresar, avanzar con el concilio. Entonces, esta me parece que es la llave que permite de leer bien la carta apostólica Tradiciones Custodes. ¿Cuál es el problema? Ahora entramos en el problema. Voy a intentar explicar de una manera que no sea muy complicada, pero el año 2007, en julio también, el 7 de julio, el Papa Benedicto XVI publicaba una otra carta apostólica motu proprio, con el título en latín Summorum Pontificum, y con este documento quedaba liberada la posibilidad de celebrar la liturgia según el rito romano, ya sea con el misal del año 62, o sea, con el misal inmediatamente anterior al concilio y a la reforma litúrgica, y con el misal de la reforma. Entonces se llamó eso, se creó una nueva terminología, se llamó al misal del año 62 la forma extraordinaria del rito romano, y al misal que el concilio deseó reformar, el resultado de la reforma se llamó la forma ordinaria del rito romano. Pero, según el Papa Benedicto XVI, los dos tienen la capacidad de expresar la misma ley de la fe. Entonces, ya ahí se referencia a esto, pero los términos de la cuestión son puestos por el documento del Papa Benedicto XVI. La motivación del Papa Benedicto XVI también era la cuestión de la unidad de la Iglesia. O sea, para no llegar a una ruptura, lo que se hizo fue reformular la comprensión que teníamos de la reforma de la liturgia y también de la obra del concilio para la Iglesia, para que los hermanos tradicionalistas, sobre todo los de la Fraternidad San Pío X, no crearan una ruptura con la Iglesia Católica. Entonces hay esta reformulación. Es un poco como el papá que abre los brazos para acoger el hijo que desea irse, pero que el papá abre más los brazos para continuar siendo, para continuar teniendo la realidad familiar, algo así. No sé si la metáfora es la mejor, pero intento exprimir esta preocupación por la unidad. Entonces llegamos al punto de nuestra charla, de acuerdo con el título que hemos dado, la cuestión de la unidad. Lo que voy a intentar comunicar es la dificultad desde un punto de vista sistemático y también desde un punto de vista histórico, la dificultad de aceptar esta idea, esta correlación entre la unidad de la Iglesia y lo que la nueva carta del Papa Francisco llama la unidad ritual. Porque el Papa Francisco reconoce que con la reintegración del misal del año 62, teníamos como que dos vías paralelas, la vía del rito
que no fue tocado por la reforma del concilio y la vía del rito reformado por el concilio. Entonces, de hecho, la carta del Papa Francisco habla de paralelismo ritual o litúrgico. Vamos a empezar por las dificultades desde un punto de vista histórico. Las fechas históricas que hay que considerar no son muchas, son dos simplemente. Es la primera ruptura entre el Occidente y el Oriente, el año 1054, y después en la Iglesia de Occidente la ruptura protestante en el siglo XVI, los primeros años del siglo XVI con Lutero. El aspecto principal que crea dificultad es que no parece, desde un punto de vista histórico, que se pueda hacer la correlación entre unidad de la Iglesia y unidad ritual. Al contrario, la unidad de la Iglesia supone, acepta y se desarrolla a partir de la diversidad ritual. La Iglesia de Roma ha desarrollado su manera de celebrar la Eucaristía, la liturgia y los sacramentos. Otras iglesias occidentales han hecho lo mismo en España, en Francia, en Milán. Algunos de estos ritos siguen vivos, como el rito mozárabe en Toledo, como el rito ambrosiano en Milán. Algunos hablan también de algunos ritos, como el rito de Lyon en Francia. Y sobre todo las iglesias de Oriente siempre han desarrollado una gran diversidad de familias rituales. Entonces, la diversidad de familias rituales, de ritos de cada iglesia particular, no impide, al contrario, es una condición de la unidad, porque se habla de comunión entre estas diferentes iglesias. Con la ruptura en el año 1054, las diferencias rituales ganan un sabor, empiezan a ganar una nota particular, empiezan a identificar las iglesias, o sea, identifican también la ruptura. Entonces, celebrar en el rito romano es estar en comunión con la iglesia occidental, con el patriarcado de Roma. Celebrar con los ritos orientales es estar fuera de esta comunión y estar en comunión con las iglesias de Oriente. Entonces hay un aspecto de identidad que los ritos empiezan a ganar, identidad eclesial. Si pensamos en la historia del desarrollo y de la unificación europea del rito romano, o sea, de la difusión del rito romano por las iglesias de Occidente, entonces no solamente hay una cuestión eclesial, sino hay que reconocer que también hay una cuestión política. Entonces la idea de la unificación es una idea que entra por mano de la política. La unificación del imperio de Carlos Magno se sirvió de alguna manera de la unidad ritual para lograr esa unificación. Entonces aquí tenemos un aspecto también político. Entonces, este es el panorama cuando tenemos las reformas protestantes. Cuando llegan las reformas protestantes, el panorama ya es el panorama de una ruptura entre el Occidente y el Oriente, y ya una carga de identidad y una carga política dada a los ritos. Entonces,
este es el fondo. La cuestión ecuménica, por eso hago referencia a las reformas protestantes, la cuestión ecuménica es la reacción de reconstrucción o que en búsqueda de reconciliación con los hermanos separados, los hermanos protestantes de una forma más inmediata, pero también con las iglesias orientales. De ahí la importancia ahora de hacer un poco el camino de regreso, el regreso hacia la unidad. El cual no es un regreso hacia el pasado, sino un progreso. Para lograr la unidad sería un verdadero progreso en este momento. Pero con esta referencia deseo abrir para la dificultad desde un punto de vista sistemático, no ya desde un punto de vista histórico. Desde un punto de vista histórico, es difícil decir que la unidad de la Iglesia implica la unidad ritual, tal como he intentado de explicar muy rápidamente. Hay muchos otros detalles que habría que explicar para ofrecerles una explicación muy detallada. Pero lo importante es darse cuenta de la problemática y no de entrar en los detalles. Desde un punto de vista sistemático, y también desde el punto de vista de la recepción del Concilio Vaticano II, de la recepción que el Concilio Vaticano II hace del movimiento ecuménico y de las relaciones que pueden existir entre la búsqueda de la unidad y la reforma de la liturgia. Esto es explicado en el decreto sobre el movimiento ecuménico del Concilio Vaticano II, en el número 8, Unitatis Redintegratio número 8. Entonces, ese número es sobre la importancia de la plegaria, la importancia de la oración por pedir a Dios el don de la unidad. Y el concilio recomienda, invita a todos los católicos a entrar en esta dinámica de oración por la unidad, en ese parágrafo de Unitatis Redintegratio. Pero a continuación él se explica y paso a leer para que escuchéis la letra del concilio. Sin embargo, no es lícito considerar la comunicación en las funciones sagradas como medio que pueda usarse indiscriminadamente para restablecer la unidad de los cristianos. Entonces, lo que se dice aquí es que sí, podemos y debemos rezar por la unidad, juntos, católicos, protestantes, cristianos orientales, sí, reunirse para la oración, sí, pero no reunirse para celebraciones litúrgicas, sacramentales, y menos la Eucaristía, porque la celebración litúrgica y sacramental no es un medio que pueda utilizarse sin criterio para lograr la unidad. Eso es lo que dice Unitatis Redintegratio número 8. Pero se explica algo más. Esta posibilidad de comunicar en las funciones sagradas depende sobre todo de dos principios. El primer principio es el principio de la significación de la unidad de la Iglesia. El segundo principio es el principio de la participación en los medios de la gracia. Esto para explicar el siguiente. La significación de la unidad prohíbe la comunicación en las funciones sagradas. La consecución de la gracia algunas veces recomienda la comunicación en las funciones sagradas. Entonces, lo que se dice aquí es que
Cuando lo que está en cuestión es la gracia de Dios, entonces en esa circunstancia se puede celebrar con un hermano separado, con un protestante, con un hermano de una iglesia oriental. Pero cuando lo que está en cuestión es la significación de la unidad, no se puede utilizar la celebración litúrgica, porque la unidad no existe todavía. Entonces no puede expresar una unidad que no existe todavía. Esa es la cuestión. Y ese es el error de perspectiva de la decisión del Papa Benedicto XVI. Él dice, esta decisión de reconocer el misal del año 62, la motivación de esta decisión es la búsqueda, la necesidad de preservar la unidad. Olvidando que el concilio había explicado que cuando lo que está en cuestión es la unidad, no se puede participar, comunicar en las funciones sagradas. No se puede utilizar la liturgia en función de una unidad que no existe. Entonces hay aquí una analogía de situación. Lo que no significa que el principio de la santificación, de la búsqueda de la gracia, no se aplique también a los hermanos tradicionalistas. Ese principio sigue, es válido para todos. Entonces, esa es, en mi manera de ver la cuestión, es el gran error de perspectiva del Papa Benedicto XVI. De alguna manera, la decisión del Papa Francisco sigue reproduciendo, sigue emitiendo ecos de esta situación, porque él se expresa también en términos de preocupación por la unidad. Pero es un poco como que llevado por la situación para reponer la situación, para reconstruir el horizonte de referencia conciliar, el Papa Francisco tiene que responder también a los términos de la cuestión tal como ella fue colocada por el Papa Benedicto XVI. Hay otras situaciones de analogía, lo que aumenta la problemática, no la reduce. El año 2009, grupos de anglicanos, grupos, no individuos, grupos de anglicanos fueron readmitidos en la comunión con la Iglesia Católica. Pero para estos grupos de anglicanos se admite la posibilidad de continuar celebrando la liturgia, la Eucaristía y los sacramentos, siguiendo los libros litúrgicos anglicanos. Es exactamente el mismo tipo de situación que tenemos respecto a los grupos tradicionalistas. Aquí. No he podido verificar detalles, pero les confieso que esta decisión, también del Papa Benedicto XVI, me parece muy extraña, porque para admitir el estilo y textos anglicanos en la Iglesia Católica, tendrían esos textos y gestos rituales tendrían que pasar por una revisión de acuerdo con la doctrina católica. Entonces, no he podido hacer verificaciones detalladas, pero me parece que hay aquí un problema. Al menos la literatura que me llegó también hace críticas a esta decisión precisamente a partir de Unitatis Redintegratio, de la misma manera que yo estoy haciendo respecto a Summorum Pontificum.
Entonces me parece que hay aquí una sintonía, pero no he podido verificar eso con más detalle. Pero estoy muy curioso para saber cómo funciona, cómo funciona una liturgia anglicana que es católica. Entonces eso es confuso para mi espíritu. Pero más importante que todo esto es... y creo que quizás sea el tiempo de terminar. Quero terminar con esta idea que voy a explicar ahora. Es el hecho de que la decisión del Papa Benedicto XVI, de alguna forma, es el resultado de la entrada del Papa. El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, era el cardenal Ratzinger. Entonces, la decisión del Papa Benedicto XVI, en mi manera de ver, es de alguna manera el resultado de los encuentros entre el cardenal Ratzinger y los representantes de la Fraternidad San Pío X. Y de alguna manera Ratzinger aceptó el punto de vista de los tradicionalistas. Es esa la cuestión. Las referencias aquí, naturalmente, es Monseñor Lefebvre, el cual fue un padre conciliar, estaba en el aula conciliar, discutió los documentos, hay intervenciones en las actas de los concilios de Monseñor Lefebvre, y es posible documentar eso. Siempre manifestó una posición crítica respecto al curso que tomaba la discusión en el concilio, Monseñor Lefebvre. Entonces, después del concilio, él sigue manifestando sus críticas hasta constituir en torno, alrededor de él, un grupo digamos, de cristianos reaccionarios tradicionalistas. Ese es un primer elemento. Es en ese contexto que nace la cuestión de la ruptura. Que se lee el concilio como un concilio que introduce una ruptura en la tradición. ¿Okay? Esta idea de la ruptura viene de los discursos tradicionalistas. Naturalmente, el concilio Vaticano II no fue nunca presentado como una ruptura, ni por el Papa Juan XXIII, ni por el Papa Pablo VI, naturalmente. El cardenal Ratzinger, no sé si recordáis, en el año 85 publicó con un periodista, italiano, Messori, creo, voy a confirmar el nombre del señor. Vittorio Messori. Eso, muy bien, gracias. El informe sobre la fe, Rapporto sulla fede. Entonces ahí se puede documentar el punto, la transformación del punto de vista del cardenal Ratzinger. Cuando introduce la distinción entre la letra del concilio y el espíritu del concilio, y también la cuestión de una lectura tradicionalista y de una lectura en comunión con la Iglesia conciliar. El cardenal Ratzinger, las discusiones, los encuentros con la Fraternidad San Pío X, es una constante en su rol como cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Desde el inicio, cuando él asume la nueva función como cardenal, una de las primeras cosas que tiene que hacer es encontrarse y discutir con los tradicionalistas. Entonces, no es imposible que el cardenal Ratzinger llegó a apropiarse del punto de vista de los tradicionalistas.
Cuando Ratzinger es elegido papa, siguen las conversaciones con los grupos tradicionalistas. Entonces, el mes de agosto, el 29 de agosto del año 2005, hay un encuentro con el representante, el nuevo representante de la fraternidad, Monseñor Felay, con el Papa Benedicto XVI. Y a raíz de ese encuentro, se hacen 3 pedidos al Papa, o sea, la fraternidad San Pío X hace 3 pedidos al Papa Benedicto XVI. El primer pedido es que tengan plena libertad para celebrar la misa de acuerdo con el misal del año 62. Interesante, ¿no? El segundo pedido es que, ¿cómo se dice eso? Es que la excomunicación sea retirada, que la proclamación de la excomunicación del grupo sea retirada. Y el tercer pedido es que se encuentre que la Iglesia Católica cree una estructura comunitaria para la fraternidad San Pío X. Algo como una, no sé si era eso que se pedía de forma concreta, pero para dar un ejemplo, algo como una prelatura personal, por ejemplo. Un grupo que tendría, digamos, su propio ordinario en el sentido de su propio responsable administrativo apostólico. Entonces, esto para decir que Summorum Pontificum es la respuesta al primer pedido, naturalmente. Las excomuniones fueron retiradas el 21 de enero del año 2009, pero paradoxalmente la unidad no se logró, no se logró finalmente. Y esa es la razón invocada por el Papa Francisco para revogar Summorum Pontificum. Es porque no se logró el objetivo final de la unidad en la Iglesia. Ahora, hay una posibilidad nueva con esta nueva situación, o sea, la situación es nueva, pero de hecho es el restablecimiento de la situación de acuerdo con la voluntad del Concilio Vaticano II, digamos así. Entonces, ahora me parece que el desafío es el desafío positivo, de una integración positiva de los diferentes grupos y sensibilidades en la Iglesia, en el interior, en el seno de la Iglesia Católica. Esto es el desafío que tenemos ahora entre manos con esta nueva decisión. Pero el desafío no pasa ya por la distinción ritual, por el paralelismo ritual, sino que ahora hay que reaprender a conciliar las diferencias, celebrando de acuerdo con los mismos libros litúrgicos. Esto significa, y termino con esta idea, significa que la idea de los libros litúrgicos como expresión de la ley de la fe implica una otra realidad más bella,
que es la realidad de la experiencia que hacemos cuando nos reunimos para celebrar. Y cuando nos reunimos para celebrar no estamos leyendo el libro litúrgico, sino que estamos encarnando todo un programa ritual que está contenido en el libro litúrgico, pero que llama ¿cómo es que dice el Papa Francisco? Una iglesia en salida. O sea, una situación que llama la salida del texto para entrar en la dinámica de la acción. El Papa Francisco también dice que el tiempo es superior al espacio. Entonces, salir del espacio del libro litúrgico, si observáis un libro, las letras ocupan un espacio, para entrar en la dinámica del tiempo de la celebración. Entonces, me parece que desde este punto de vista, el Papa Francisco sigue regresando al concilio, caminando con el concilio, pero invitando a la iglesia de hoy a progresar, a caminar, avanzar con el concilio hacia el futuro. Y bueno, es mi conclusión para hoy. Muchas gracias, profesor Ángelo, por su interesante exposición y esclarecedora. Ahora iniciamos un periodo de consultas, de comentarios. Como siempre, pueden levantar la mano de manera virtual o escribirlo en el chat del sistema. Así que quedan todas y todos invitados a participar con sus consultas, comentarios o inquietudes sobre este tema tan actual e interesante. Mientras tanto, quiero aprovechar para recordarles que la próxima semana, el jueves 16 de septiembre a las 9 de la mañana, la doctora Elizabeth Kut nos va a estar presentando el tema La justicia del rey, la función de las mujeres en la historia de David. Así que quedan todas y todos también cordialmente invitados dentro de nuestro ciclo de conferencias y charlas de el mes de la Biblia. A ver si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Bien, usted, Sara, adelante. Yo pienso, no sé si tendrá alguna relación lo que acaba de suceder con el padre Sixto Varela, que lo sancionó el obispo de Alajuela por querer persistir en celebrar misa en latín y a espaldas. No sé si ese es un rito ortodoxo de la iglesia ortodoxa y que parece que está prohibido. Con esto que acaba de decir el obispo, tal vez me pudiera aclarar un poco, porque desconozco más a fondo la situación. Gracias, Sara, por su consulta. No sé si Ángelo estará al tanto y si no, tal vez Hansel nos puede ayudar de este caso muy local, sí. Sí, adelante. Les contextualizo porque para que Ángelo pueda responder. En Costa Rica, desde la promulgación de Summorum Pontificum y unos años posteriores, un grupo de fieles comenzó, que eran fieles que no estaban en la fraternidad sacerdotal San Pío X, han sido fieles siempre en comunión con la Iglesia romana, comenzaron a celebrar, a utilizar Summorum Pontificum para poder celebrar con el rito extraordinario. ¿Okay? Entonces, habían tenido ya un proceso de formación anterior con otros sacerdotes que conocían el rito extraordinario y formaron al sacerdote Sixto Varela
de la diócesis de Alajuela para celebrar en el rito extraordinario. Entonces, en su parroquia, primero en San Joaquín de Flores en Heredia y luego en barrio San José de Alajuela, se celebraba en el rito extraordinario, no todo el tiempo, sino en algunas horas determinadas, porque se colocaba el calendario de las misas del domingo y del fin de semana. Entonces, en algunas horas se celebraba en el rito, entre comillas, tridentino, y en otras en el rito ordinario, ¿verdad? En el rito del Vaticano II que todos y todas conocemos. Cuando surge la promulgación de tradiciones cústodes, el Papa Francisco, 3 días después, la conferencia episcopal, no el obispo de su diócesis, sino la conferencia episcopal, promulga un documento donde excluye de cualquier forma la posibilidad de celebrar en el rito extraordinario. Y después el grupo que se llama precisamente Asociación Summorum Pontificum, como el padre Sixto Varela, solicitan al obispo, porque la Carta Tradiciones Custodes no dice que es la conferencia episcopal la que debe regular eso, sino el obispo de cada diócesis. Entonces recurren a su obispo y la respuesta es la misma, la respuesta es negativa, ¿verdad? En la celebración, y entonces ahí se generó la polémica. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible, de mostrar, digamos, de decir qué fue lo que sucedió, y tal vez escuchar a Ángelo y a alguna otra persona, porque hay algunas personas más que quieren participar también. No sé si Ángelo, ¿quieres decir algo de lo? Yo creo que has explicado muy bien y conoces, yo no conozco la situación, pero creo que está muy bien explicado, y de hecho la situación es esa, es la posibilidad de grupos de celebrar de manera más o menos indiscriminada con el misal del año 62, esa posibilidad ya no existe. Siempre hubo condiciones, pero también el Papa no habla mucho de las condiciones en su carta Tradiciones Custodes, pero creo que también uno de los factores fue que las condiciones pedidas por Summorum Pontificum no siempre fueron respetadas. Por ejemplo, un conocimiento del latín que no se reduce simplemente a la capacidad de lectura del latín, sino que implica también la comprensión del texto latino. Nosotros tenemos por veces dificultades de comprensión de textos en nuestras lenguas, imaginad en latín. Bueno, entonces ese es el punto. Siempre hay mucha confusión cuando hay una referencia a la celebración de la misa en latín. Entonces, el Concilio Vaticano II no prohibió la misa en latín. La reforma litúrgica, los libros de la reforma litúrgica son la edición típica. La primera edición típica es latina, la segunda edición típica es la edición típica publicada bajo la responsabilidad de las diferentes conferencias episcopales del mundo en las diferentes lenguas. Y la posibilidad de celebrar en latín, de cantar el canto gregoriano y otros estilos de música en latín está ahí. No hay nada que prohíba esa realidad. Pero hay la evolución y la manera, la forma como el concilio fue interpretado y recibido. Entonces, en el proceso de la recepción, las iglesias en general
han de alguna manera renunciado a la lengua latina y a la música gregoriana. Eso me parece un hecho. Me parece que también es parte del desafío pastoral, es encontrar una respuesta para los grupos de personas que les gustaría de celebrar o de encontrar en la liturgia católica expresiones en latín, de textos en latín o expresiones musicales como el canto gregoriano o la polifonía del Renacimiento en latín. Entonces, me parece que esa es una realidad legítima y que tendremos que encontrar manera de responder positivamente a eso, pero sin confundir las realidades. El problema es que hay muchas confusiones aquí. Entonces, se hace pasar el misal no reformado y con el misal no reformado también ideas contrarias al concilio. En fin, es una confusión ahí. Entonces, donde hay confusión, no hay unión posible tampoco. Gracias, profesor. Tiene la mano levantada Esteban. Muy buenas noches, Esteban Patiño, de la Asunción de Belén. Muchas gracias a don Ángelo por su explicación muy clara. Con esto de la misa tridentina, yo pues que he tenido la posibilidad de ver en redes sociales hace algunos meses, esto ha generado, como le dijo don Ángelo, un problema de unidad, ya que mucha gente pues que celebraba celebraba el rito tridentino, tal vez se consideraban como fieles de una categoría superior. Entonces comenzaba a hacer una división, los que celebraban la misa tridentina y los que no celebraban. Entonces corría el peligro de fieles que estaban en una categoría superior y fieles que estaban en una categoría inferior. Entonces unos comenzaban a criticar una liturgia, que si se aplaudía, si no se aplaudía, si cantaba, si se juntaba las manos en el Padre Nuestro. Entonces comenzó a generar una polémica en torno a la unidad. Y eso puede correr en el peligro, corría en el peligro de generar categorías dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Eso fue lo que yo pude percibir en redes sociales, ¿verdad? Durante estos meses, no con este mutuo propio, sino mucho antes, ¿verdad? Que sí, que no, que celebramos, que no celebramos, que los otros, si hay monaguillos, si hay monaguillas. Entonces comenzaba a hacer una discusión que mucho afectaba la unidad. Y sobre todo, lo que más me preocupaba a mí es que se comenzaban a hacer categorías. ¿Cuál es más sagrada? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Estos somos mejores, estos somos peores. Estos celebramos con sacro, este no celebramos con sacro. Entonces, creo que por ahí venía un poquillo el asunto, ¿verdad? En generar categorías de fieles dentro de la misma iglesia. Gracias, Esteban. No sé si el profesor Ángelo quiera referirse, por favor, al comentario. Solo confirmar la pertinencia del comentario. Es un comentario muy bien hecho que pone el dedo sobre una ferida real, que es las discusiones infinitas sobre lo que es y no es litúrgico, sobre lo que es y no es sagrado, sobre si podemos hacer no sé qué. En fin, eso es de hecho entrar en un laberinto, en un callejón sin salida. Es muy difícil. Para compartir con vosotros aquella que podría ser una forma de empezar a tener una respuesta para ese tipo de problemática. Al menos es lo que yo intento hacer con mis estudiantes en mis cursos, es aprender a leer los libros litúrgicos. Según mi perspectiva, los libros litúrgicos, ya sea en latín o en español o en francés, no hago esa distinción porque los libros litúrgicos después de la Reforma siguen siendo publicados en latín, su edición típica.
que después es retrabajada y adaptada y enculturada por las conferencias episcopales. El desafío es de aprender a leer, a hacer el análisis del libro litúrgico, no como libro, no como textualidad, sino como textualidad que tiene que transformarse en acción litúrgica, en acto sacramental. Este paso, que yo me sirvo del Papa Francisco para decir que es un paso del espacio al tiempo, que manifiesta la superioridad del tiempo respecto al espacio del libro litúrgico. Es aquí que hay que trabajar, y es aquí que no hemos trabajado en los últimos 50, 60 años. Es como que, ok, los expertos de la reforma litúrgica, los miembros del Consejo, Concilium, que han discutido, trabajado, hecho propuestas para la renovación de los libros litúrgicos. Es como si ahora, cuando recibimos los libros litúrgicos reformados, todos tuviéramos la capacidad mágica de leer eso y ya celebrar de acuerdo con el nuevo programa ritual que se encuentra y es comunicado por los nuevos libros litúrgicos. Entonces, ese paso a la nueva forma de celebración no es inmediato. Entonces, no tenemos todavía la teología litúrgica. No ha desarrollado todavía los instrumentos que permiten este paso. Entonces, hay mucha, vosotros lo sabéis seguramente, hay mucha improvisación al momento de determinar cuál será el canto de entrada, al momento de determinar cuál será la lectura del Evangelio o otra. Las cuestiones sobre las homilías, su calidad o falta de calidad son infinitas también. ¿Por qué? Porque hay todo un desafío muy grande puesto por los nuevos libros litúrgicos y por el nuevo horizonte, pero nosotros no hemos tenido tiempo para desarrollar los instrumentos que nos permiten responder a ese desafío. Entonces, tendríamos también que desarrollar un poco de paciencia con nosotros mismos, porque nada de esto es inmediato. Yo trabajo en la facultad ya hace casi 10 años y en 10 años estoy intentando desarrollar instrumentos para la hermenéutica de los libros litúrgicos. Y no he terminado todavía ese trabajo. Entonces es un trabajo para generaciones. Entonces creo que esa sería una manera de bloquear de alguna forma la discusión sobre lo que es litúrgico, lo que es sagrado. Esto es más litúrgico, aquello es más sagrado, que no sé qué. Bloquear esa discusión y reconocer que hay aquí un trabajo, un primer trabajo de exploración que para el cual no tenemos todavía todos los instrumentos. Entonces sería tomar conciencia de la necesidad de ese trabajo como el primer aspecto. Y a continuación, bueno, tomar conciencia y empezar a hacer algo con algún carácter sistemático. Esa sería mi reacción. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta planteada por escrito por el señor Jorge Eduardo Alvarado. No sé si Jorge Eduardo quisiera plantearla en vivo. Como gusten. Buenas Adelante. tardes. Doctor, quería un comentario al respecto sobre la siguiente pregunta. ¿Es o no la Iglesia capaz de preservar la continuidad pacífica de su vínculo con Dios
ya que no podrá ofrecer al mundo lo sagrado que une a las almas. Está en juego la credibilidad de la Iglesia por esta disyuntiva que se está dando en cuanto al rito romano, ¿verdad? Sí, sí, muy bien dicho. Está en juego la credibilidad de la Iglesia. La Iglesia no existe para ella misma, la Iglesia existe como para el mundo, ¿eh? Como mediación del sacramento de la salvación para el mundo, ¿eh? Ese es el sentido también. No hice referencia porque no he querido complicar mucho la charla, pero hay un otro momento, un otro texto conciliar que es también de importancia para esta reflexión, que es cuando se habla precisamente de la necesidad de la Iglesia para la salvación. No es que la Iglesia sea necesaria en el lugar de Cristo, es necesaria porque es necesaria para que cada uno de nosotros, como indivíduos y como miembros de comunidades, como miembros de iglesias, puedan entrar en relación y comunión con Jesucristo, el cual es el único mediador. Es esa la cuestión. Está muy bien dicho eso. En juego está la credibilidad de la Iglesia, precisamente. En juego está la credibilidad de la Iglesia también en todo lo que respecta a la unidad en general. El escándalo de la desunión, de la división, es un escándalo. Entonces la Iglesia no es la Iglesia, no es todavía, o ya no es completamente la Iglesia, mientras no recupere la unidad. Entonces tendríamos que acordarnos de esto, que nosotros somos iglesia, pero somos iglesia más pecadora que santa, desde el punto de vista de la unidad. Y esa es la razón por la cual el concilio dice que cuando lo que está en juego es la cuestión de la unidad, no podemos jugar con la liturgia y los sacramentos y la celebración, porque una dimensión importante de la liturgia es mostrar al mundo la unidad de la Iglesia, y eso hasta hoy no es posible. No es posible. Eso es importante también para la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no es responsable como aquel que provocó la división, aquel o aquella, pero somos todos responsables por la búsqueda, por la recuperación de la unidad. Entonces, la división no es el pecado de individuos, no es pecado de Lutero, no es pecado ahora no me acuerdo el nombre del patriarca oriental, tiene un nombre curioso, ya me vendrá, quizás todavía esta noche. No es pecado de un individuo, es pecado de todos, porque implica a todos esto. Entonces, es en este sentido que lo que estamos enseñando al mundo es una iglesia más pecadora que santa, en todo lo que implica la unidad. Gracias, profesor. Aquí hay otra pregunta de Hilda Murillo. Adelante, Hilda. Sí, buenas noches. En los medios de comunicación, nosotros lo que recibimos siempre son noticias de que el Papa Francisco prohibió la misa en latín, ¿verdad? Eso es lo que dicen los noticieros. Entonces, disculpe mi ignorancia, pero usted podría darme por lo menos en forma global cuáles son algunas de las diferencias más significativas entre un ritual y el otro, como para que estos grupos insistan en
en continuar utilizando ese ritual o en que no quieran utilizar el ritual romano. Si me hace el favor, gracias. Muchas gracias, Hilda. Muy buena cuestión. La cuestión es muy importante y también muy difícil. Es difícil porque yo no tengo la posibilidad de conocer los diferentes contextos. Y también la cuestión ya empieza a ser larga desde un punto de vista del desarrollo de la historia. Esto empieza el año 69, casi inmediatamente después del concilio, que termina en el año 65. Casi ya tenemos a continuación todas esas cuestiones y todo eso. Me parece que la diferencia lo que se busca en términos de la diferencia no es tanto la diferencia de los contenidos de un rito que se dice y celebra en latín y el otro que se dice y celebra en español. No creo que sea tanto la cuestión de los contenidos. Y creo, podríamos hacer la prueba entre nosotros. ¿Quién de aquí se acuerda de todo lo que fue dicho y hecho la misa de domingo pasado? Entonces significa que los contenidos no es aquello que queda en nuestro espíritu. Lo que queda más en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia, es precisamente la experiencia global que hacemos en esa circunstancia. Entonces, el hecho de tener una liturgia en latín, de tener un determinado ambiente, de hacer los gestos de una determinada manera, todo eso crea un contexto muy particular. Entonces, me parece que los grupos tradicionalistas, de una forma que no es siempre consciente, que no es siempre pacífica, o sea, que es una forma un poco confusa, pero están intentando recordar a la Iglesia la importancia de la ritualidad, la importancia de la reunión litúrgica el domingo para la Eucaristía, de otras reuniones en otras ocasiones, otras celebraciones y todo eso. Porque cuando estoy en casa y hablo con las personas de mi familia en español y en la calle hablo en español y en los centros comerciales, es la lengua de comunicación. Entonces, cuando llego a la iglesia sigo comunicando en español. Es casi como que la diferencia, la ruptura, el encuentro con el mundo del sagrado, la cuestión anterior del señor Alvarado hacía referencia al sagrado que une, es como que estuviéramos, como si no adoptáramos el tipo de lenguaje adecuado para la situación que es la liturgia, que es el encuentro con Dios, con Jesucristo. Yo no estoy embarcando en las críticas tradicionalistas, estoy reconociendo que hay un trabajo que hacer con lo que llamamos los códigos de comunicación, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal y todo eso. Lo que se ve por veces es que ese trabajo no es hecho, entonces se pierde un poco la noción de la razón de ser del momento litúrgico. Entonces me parece que los tradicionalistas están
de una forma muy confusa, muy... y no siempre consciente, me repito, están intentando colocar ese problema. Pero ese es el problema que el concilio colocó también y que nos ofreció un documento muy importante para ayudarnos en esa reflexión. Ansel hizo referencia a ese documento al inicio, antes de empezar el encuentro de hoy, la Constitución Sacrosanto Concilium. Entonces, algo que sería importante sería, de hecho, sentarse personas que vienen de los grupos tradicionalistas y personas de las parroquias, de los grupos, digamos, regulares de nuestras comunidades, conjuntamente sentarse, leer Sacrosanto Concilium y discutir, compartir las diferentes percepciones que eso puede crear en nosotros. Sobre todo cuando Sacrosanto Concilium habla, por ejemplo, del canto gregoriano. Cuando Sacrosanto Concilium habla, por ejemplo, del latín. Entonces, hablar, hacer el esfuerzo para expresar qual é o ponto de vista de cada um, de cada pessoa que integra a comunidade sobre essas questões, e tentar em comunidade chegar a um novo acordo. Creio que se oferecemos essa possibilidade às comunidades, quizás algo novo y muy creativo puede nacer del interior de las comunidades, en lo que respecta a oraciones en latín, cantos en latín, o en castellano, o estilos de música, o maneras de hacer esto o aquello. Pero entonces sería nacer desde la comunidad. Pero eso es algo, vosotros podéis también testimoniar, me parece que es algo que no se hace. Me parece que la reforma litúrgica llega desde el alto y una persona con su autoridad dice, ahora se hace así. Bueno, ahora se hace así. Pero ¿cuál es la razón para hacerlo de esta manera? Entonces, creo que entrar en dinámica sinodal también en lo que respecta a la recepción y a la comprensión del proyecto del concilio, del proyecto litúrgico del concilio. Por veces yo llamo eso la imaginación litúrgica del concilio. Si el concilio imaginó el futuro, el concilio deseó algo para el futuro. Y me parece que nos estamos alejando de esta imaginación del concilio. Entonces, el Papa Francisco, en ese sentido, es un don a la Iglesia, porque lo que él hace es regresemos, imaginemos el futuro con el concilio y no contra el concilio. Muchas gracias, profesor. Me parece que para ir finalizando sería interesante, ya que nos acompañan algunas personas de otros países, de Chile, de Colombia, etcétera, que tal vez para enriquecer un poco la discusión nos pudieran comentar cómo ha sido la recepción de la carta apostólica a la cual nos referimos en esos países, si ha causado alguna controversia o ha pasado indiferente. Así que les invito, por si alguna persona quisiera como compartir brevemente la experiencia o la recepción de la carta apostólica en otros países. Sería muy interesante oír la participación para ir finalizando. No sé si Roxana o alguna persona ahí, la hermana de Colombia o saben de otra realidad, si ha sido indiferente o ha tenido alguna controversia. Roxana, no se le oye. Ahora Primero sí. que nada, agradecer al Padre Ángelo por su reflexión, por su comentario.
Aquí por lo menos en Chile, yo creo que estamos casi igual que en Costa Rica. Hay esfuerzos de algunas parroquias por llevar estos documentos a la vida, a que la gente, el pueblo los pueda conocer. Sin embargo, también siento que hay mucho desconocimiento. Y con lo que decía el padre Ángelo, una frase muy linda a propósito de todo, es el Papa lo que quiere es caminar y avanzar con el concilio. Yo creo que el concilio definitivamente lo que se pretendió con ello fue renovar el espíritu, renovar el caminar de la iglesia, que la iglesia fuera sal y fermento, tomando unas frases del evangelio para el mundo, que nos convirtiéramos en servidores del mundo para poder reflejar el proyecto del Señor Jesús y que es el reino de Dios, ¿verdad? Un reino de paz, de justicia, de amor. Creo que lo que hace falta, oyendo también al Padre en cuanto a este desafío de la integración de los diferentes grupos, y eso ya a nivel pastoral, es justamente sentarnos para formarnos y poder leer esos documentos conjuntamente y ver justamente los desafíos que nos presentan en el mundo, no para quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino más bien para salir. El padre reafirmaba ahora esto de la intencionalidad de todos esos documentos, porque la liturgia lo que pretende al fin y al cabo es animar, a mí me gusta mucho animar la vida de la comunidad o de las comunidades, ¿verdad? No convertirse en algo cerrado, en un ritualismo vacío, sino más bien de animar el compromiso de los y las cristianas en medio del mundo. Y creo que todavía sigue pendiente esto de formarnos. Hay mucha gente, y yo me acuerdo tanto en Costa Rica como acá en Chile también lo veo, es un desconocimiento de los documentos de la iglesia, ¿verdad? Total. Yo me acuerdo cuando hablamos del concilio, hay mucha gente involucrada en la pastoral, pero todavía desconociendo la riqueza de los documentos también del Concilio Vaticano II y por consiguiente también de la renovación. Entonces, siento que es un enorme desafío porque muchas veces la gente se va y no es cuestión de que se va porque se va. Creo que eso sería también una interrogante para nosotros como iglesia, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa realmente? Que no estamos animando realmente el caminar de las comunidades. Creo que lo formativo es una prioridad también y creo que ahí, bueno, el Concilio Vaticano II lo que quiere es crear una comunidad de comunidades y creo que ahí también está el enorme desafío. Entonces, me parece que hay una tarea todavía pendiente para todas las personas que creemos en esta propuesta de que la iglesia tiene que ser un signo para el mundo, de realmente formarnos en la liturgia, formarnos, pero en función de animar el compromiso de los y las cristianas a favor del reino de Dios en medio del mundo. Como una gran tarea, pienso yo que también en Chile estamos todavía pendientes de eso. Muchas gracias, Roxana. No sé si el profesor Ángelo quiere referirse al comentario. Solo agradecerle, es un comentario muy, muy, muy bello y muy rico y muy oportuno. Gracias. No sé si alguna otra persona más. Muy buenas noches. Bueno, igual que la hermana de Chile, sucede también aquí en Colombia. Hay mucho desconocimiento con todo este tema de los concilios. Aquí realmente no se promulga mucho en las iglesias. Todos los libros que va sacando la iglesia, es muy somero, realmente es muy somero. Y con este tema de estar aislado y de recibir digamos que la misa a través de los medios de comunicación masivo que es la televisión los domingos, eso también nos ha alejado mucho. Entonces simplemente
son las misas normales a las cuales asistimos, pero en la iglesia realmente aquí, por lo menos en Medellín, que es donde nosotros vivimos, y como pues este departamento es tan grande y este municipio ni se diga, entonces pues no tenemos como mucho acceso a varias iglesias, sino realmente a la iglesia de nuestra comunidad. Son muy cerradas, son iglesias muy cerradas, con sacerdotes muy adultos. De pronto hay una iglesia que congrega muchas personas porque hacen la misa mucho más agradable y de pronto nos desplazamos a esos sitios, son más agradables, son más comunicativas, permiten más que la gente como que se une en la oración, son más participativas, pero como tal de los libros, de las encíclicas, no se escucha, no nos hablan mucho. No sé qué sucede realmente y realmente nosotros estuvimos en Costa Rica 5 años, allá enriquecemos mucho todo este tema de la teología, el conocimiento real de la diócesis, de la iglesia, de los hermanos franciscanos, pero aquí en Colombia no tenemos como ese acceso a ese tipo de información. El catecismo normal, los grupos que hay en cada iglesia, pero como tal no se sale como de esa esfera o de ese entorno. No hay ese tipo de cosas. Para mí no es tan enriquecedor el tema de la iglesia aquí en mi comunidad. Desafortunadamente decirlo, pero es así. Hace unos días tenía un ejercicio con un equipo de trabajo donde habían personas jóvenes, personas de entre 25, 45 y 50 años. Y hablaba algo de la encíclica de Laudato Si, y todo el mundo me preguntaba que eso de qué se trataba, que eso no lo conocían. Entonces a mí me daba mucha tristeza que un grupo de personas de las cuales inclusive algunas pertenecen a algunas comunidades de las iglesias y no supieran de eso, no tuvieran el conocimiento de una encíclica que ha sido tan promulgada, fue promulgada en Costa Rica bajo todos los vientos, mejor dicho. Me la leí allá y la sigo leyendo acá, que tengo deseo de volver a entenderla más, y me da mucha tristeza que aquí en un grupo de 50 personas ni siquiera conocían de qué se trataba eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia no ha sido abierta a la comunidad, desafortunadamente. Y por eso yo creo que a veces cuando hablamos de los hermanos separados, ellos han ganado mucho terreno en nuestro país. Es por eso, porque ellos se abren a la comunidad, visitan la comunidad, asisten a esos hogares. Aquí no, la iglesia es cerrada y simplemente nosotros somos los que tenemos que ir a los templos, pero no ellos a nosotros. Así es. Muchas gracias. Estuvo excelente la charla. Mi Dios les pague por todo esto. Muchas gracias a usted. No sé si el profesor Ángelo quiere referirse al comentario. Sí, quería decir que Dios me paga con la alegría que me da cuando que recibo en este tipo de encuentro y al escuchar esta diversidad y este deseo de comunión y colaboración. Leo también un comentario aquí en la discusión que dice que no es solo una cuestión de desconocimiento, sino falta de interés colectivo. Yo estaba leyendo esto y esto me hace pensar en algo como, pero ¿cómo despertar el interés? Es algo aquí un poco pensando en mi propia experiencia. Por veces hay estudiantes que nos preguntan, pero usted ¿por qué tomó la decisión de llegar a ser profesor de teología? Y la verdad es que no siempre tengo una respuesta preparada porque es algo un poco sorprendente, pero es un poco de este orden. Algo en la teología suscitó en mí un interés. Pero ahora, ¿cómo despertar ese interés en otros? Esta es una cuestión muy interesante. Es una cuestión pedagógica también. Estamos hablando de
la compañera hablaba ahora mismo de una carencia desde el punto de vista de la formación. Ese es también algo que me preocupa mucho, no en el sentido de que la formación sea necesaria, eso es evidente. Nosotros necesitamos formación para hacer las cosas, para sobrevivir, para vivir en este mundo. Necesitamos de adaptación, necesitamos de ganar la capacidad de adaptación. Y ganar la capacidad de adaptación es una de las dimensiones de la educación desde un punto de vista general. Es desarrollar esa capacidad en los niños y en las personas. Pero como nosotros tenemos una idea muy cognitiva de formación como información, conocer cosas, teorías, entonces este aspecto adaptativo de la educación no llega a nuestras comunidades, me parece. Porque deseamos informar a las comunidades de aspectos de doctrina o de aspectos de teoría. Pero la cuestión es, la cuestión como cuestión de adaptación es qué hacer, en qué consiste nuestra vida. ¿Por qué piensan ustedes que están vivos? Sería algo casi como interrogar una comunidad cristiana y preguntarles, ¿están convencidos de que están vivos? ¿Qué es lo que hacéis que es signo de esa vida? Esto para decir que muchas veces la vida cristiana está reducida solo a la celebración eucarística dominical. No hay otros momentos de reunión. Creo que sería importante encontrar otros momentos de reunión. La compañera hablaba también de los hermanos protestantes separados, que ellos salen al encuentro de las personas y no esperan solamente que las personas vengan al culto. Es una manera de decirlo también, pero hay un desafío desde el punto de vista pedagógico que me parece que no estamos bien preparados para aceptarlo y responder a ese desafío. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra persona para ir ya cerrando. Hansel, vos, si querés decir ya unas últimas palabras. No, yo solamente agradecer por el enriquecimiento, por la contextualización, ¿verdad? Hecha y tal vez como yo conversaba con Ángelo antes de la charla hace un mes y resto, casi 2 meses, y conversábamos y coincidíamos de alguna manera que aquí el fondo del asunto es el dilema eclesiológico de cómo conciliar unidad y diversidad en la iglesia, y que unidad no significa uniformidad en todas las medios, sino al contrario, la diversidad es un elemento necesario, pero precisamente también esa unidad se muestra en el camino conjunto, que fue lo que Ángelo dijo, sin jodos en griego es caminar juntos, y el caminar juntos significa escuchar, comprender, compartir, a veces desatender también. Es un caminar conjunto, pero el hecho de que nos sintamos nosotros y nosotras en la participación, en la celebración litúrgica, no solo como decía el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium como mudos espectadores, no, sino realmente como partícipes. Y inclusive el asunto no es de un idioma, porque todavía muchas personas asisten a misa y son mudos espectadores de lo que está sucediendo allí. Entonces, tal vez ese numeral 48 me gustaría leer un fragmentito como para cierre, porque es una resonancia y una riqueza enorme de toda esa tradición que continúa y que está allí presente en el concilio. Dice un fragmento del numeral 48 de la Sacrosanctum Concilium: la Iglesia
Con solícito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada. Den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Y creo que esa idea engloba gran parte de lo que hemos dicho hoy. Sin duda, muchas gracias, Hansel. De nuevo invitarles para que nos acompañen la próxima semana, el jueves 16 de septiembre, a las 9 de la mañana, a la conferencia que dará la profesora Elizabeth Kut, titulada La justicia del rey, la función de las mujeres en la historia de David. Cordialmente invitadas e invitados. Le damos las gracias al profesor Angelo Cardita por su colaboración, por su participación, a Hansel por habernos permitido el contacto de Angelo y a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias y buenas noches. Y los esperamos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Abrazo fraterno. Chao a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas bendiciones. Gracias. Amén. Gracias.